El que te trae chismes, contará chismes de ti. Muchos saludos, mi amigo. El tema que quiero presentarles en esta ocasión es el siguiente: ¿cómo frenar a los chismosos? Continuando entonces con el tema que teníamos en el programa anterior, dentro de esta serie titulada La muerte en la lengua. Voy a dar a continuación una serie de consejos sobre cómo corregir el pecado del chisme en otros. Puede ser que Dios lo use a usted para ayudar a alguien que sinceramente necesita cogerle dobladillo a su lengua. No es justo que nosotros colaboremos de pronto sin darnos cuenta con el trabajo del chismoso. Si todos nos ponemos de acuerdo para corregir al chismoso, no solamente le estamos haciendo un favor a él, sino a todos aquellos a quien él ha hecho blanco de sus habladurías, y nos estamos librando nosotros mismos de vernos de pronto envueltos en terribles enredos. Eso es entonces lo que les recomiendo. Primero, no le demos material al chismoso. Si le damos tema al chismoso, nos hacemos cómplices de ese crimen. Alguien dijo por eso: ten cuidado con lo que dices, a quién se lo dices, la forma en que lo dices y el lugar donde lo dices. Y es verdad, las palabras repercuten más lejos que el disparo de un fusil. Tengamos cuidado. Nuestros corazones son tan propensos a divulgar las habladurías como a recogerlas. No le eche aceite al fuego. No hable con una persona de lengua suelta. No hable asuntos importantes, asuntos delicados, por supuesto. Es más, la Biblia nos recomienda no hacer amistad con el lenguisuelto. Salomón dice en Proverbios 20:19, el que anda entre chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Es un riesgo hablar con el que no refrena su lengua, pues de pronto uno puede inocentemente hacer algún comentario delicado y esa persona se encarga de ponerlo en evidencia, haciéndolo pasar a uno por momentos muy difíciles. La segunda recomendación es esta: no permita que alguien venga a usted a contarle lo que otros hablan de usted. Dígale a esa persona que usted le agradece la información, pero que en verdad ese tipo de noticias no lo edifican. Alguien dijo con mucha sabiduría: quien te insulta verdaderamente es quien te transmite los insultos de otros. Dicen que una señora, dama en la corte, se presentó ante el rey Federico el Grande de Prusia. Vuestra Majestad, le dijo, mi esposo me trata muy mal. Este no es mi negocio, le contestó el rey. Pero siguió ella: es que él habla mal de vuestra majestad. Ese no es vuestro negocio, le contestó secamente el rey. A veces es necesario hacerle ese tipo de desplantes a esas personas que, aunque aparentan estimarlo mucho a uno y velar por la felicidad de uno, la verdad es que quieren hacerle un mal, quieren ponerlo en enemistad con otras personas. Otra recomendación, la tercera: si se trata de algo muy delicado que alguien está hablando de usted, trate de comprometer a la persona que viene a contarle eso para que ella responda por sus palabras. No hay nada que espante más a un chismoso que decirle: pero usted tiene que sostener eso cuando yo lo llame a testificar. Se dice que un ministro del Evangelio, cansado de que los miembros de la iglesia llegasen hasta él con quejas de otros hermanos, decidió comprar un libro de papel rayado en cuya cubierta escribió: libro de quejas de unos miembros de la iglesia contra otros miembros de la misma. Cuando un nuevo descontento vino, le presentó el libro abierto por la primera página y le dijo: escriba aquí en qué consiste su queja contra tal hermano y firme el papel. El descontento le miró con extrañeza. ¿Para qué?, le preguntó. ¿Para qué tengo que firmar? Y el ministro le contestó muy seriamente:
para poder tratar el asunto oficialmente. Yo sé que usted no tendrá inconveniente en comparecer cuando le llamemos para testificar. La vista del libro y la de la pluma obró un resultado inmediato. El hombre, apartándose de ambos, dijo decididamente: «Oh, yo no puedo firmar una cosa así». El ministro afirmaba años después que había usado durante 40 años el mismo libro, lo había abierto 1000 veces, y sin embargo, hecho curioso, cuando lo mostraba no había en el mismo ni una sola línea manuscrita. Nos cuentan también de un gran hombre, la manera como su padre le ayudó a él y a sus hermanos para corregir el terrible hábito de estar chismeando en el hogar. Él dice: éramos 6 hermanos y frecuentemente estábamos metiendo chismes y críticas, lo cual era causa de gran disgusto para nuestro padre. Cierto día él trajo a casa un paquete. «He comprado», nos explicó, «una cestita para cada uno. Cuando tengan algún chisme, en vez de decirlo, escríbanlo y deposítenlo en esta cesta. Una vez que esté llena, vuelvan a leer los chismes y vean cuántos son dignos de guardarse». Al principio, sigue diciendo este hombre su testimonio, aquello nos pareció muy extraño, pero pronto aprendimos a expresar así nuestra queja y a olvidarla en poco tiempo, y más tarde nuestro padre nos dijo: «Estas cestitas deben servir para recordarles siempre que ni de la escuela, ni de la oficina, ni del taller deben traerse habladurías que perjudiquen a alguien, y cuando hayan mantenido la cesta vacía por algún tiempo, ya verán que no sienten el deseo de volverla a llenar». Otra recomendación que tengo aquí para combatir en otros el mal del chisme es que tratemos de disculpar siempre que podamos a aquellos a quienes el chismoso trata de desacreditar. Es mucho mejor que la balanza del juicio se incline al lado de la misericordia que del lado de la condenación. Cierto autor cuenta la siguiente historia de un general llamado Roberto E. Lee, y dice que en cierta ocasión el presidente de ese entonces de los Estados Unidos preguntó a este famoso general respecto a cierto oficial de su ejército, a lo cual el general respondió en los términos más elogiosos en favor de aquel subalterno suyo. Otro oficial que estaba presente se admiró grandemente de oír al general hablar en tales términos y le dijo: «General, ¿no sabe usted que el hombre que está alabando ante el presidente es uno de sus peores enemigos, que no deja pasar ninguna oportunidad sin hablar mal de usted?» «Ya lo sé», replicó el general, «pero el presidente me está preguntando mi opinión acerca de él», y le di una respuesta cierta, pues todas esas cualidades las tiene ese oficial. El presidente no me está preguntando sobre la opinión que ese oficial tiene acerca de mí. Esta es, amigo, una de las mejores formas de reprender a un chismoso, que mientras él habla mal de los demás, nosotros hablaremos bien de esas mismas personas. Yo recuerdo un caso que me contaron acerca de un grupo de señoras que estaban devorando, entre comillas, a una señorita con sus comentarios y críticas. La una criticaba el caminado de la señorita, y la otra decía que tenía un poco de joroba, y la otra decía que mire que calza 41, y así hasta que alguien dijo: «¿Pero no se han fijado que ella tiene las orejas lindas?». Bueno, por lo menos se salvaron las orejas, pero quiero que se fijen en esto, que todo el mundo tiene algo bueno después de todo. Si usted, amigo, no puede encontrar en los demás algo digno de alabanza, por favor, entonces no diga nada. Renunciar a la crítica y acostumbrar el elogio sincero es de sabios. Se puede hacer muchas cosas cuando se tiene amor en el corazón. Se pueden ver muchas cualidades aún en aquellos en quienes otros casi no encuentran nada bueno que elogiar.
Ahora, ¿qué podemos hacer cuando hemos sido blanco de los chismes? Recuerde que usted no es más porque lo alaben, ni menos porque lo denigren. Jesús dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si le vienen a decir que alguien ha hablado mal de usted, no se empeñe en negar lo que esa persona ha dicho. Responda solamente que esa persona no sabe todos sus otros defectos y que de lo contrario hubiera hablado mucho más. Y yo creo que muy bien podemos seguir el ejemplo de nuestro amado Salvador en cuanto a este asunto. Había una multitud de personas de las cuales Jesús podía decir las cosas más amargas y estaría diciendo la verdad, pero aún así no las dijo. En cuanto a aquellos que lo crucificaron, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no amargó los corazones quebrantados de sus seguidores criticando a otros en esa hora. Él no engendró odio en sus corazones contra sus gobernantes cuando pudo haberlo hecho tan fácilmente. Cuando Judas lo besó con un beso traidor, Él lo llamó amigo. Y cuando su corazón estaba quebrantado en la última cena, Él mojó el pan en el mismo plato con Judas. Y no dijo ninguna cosa mala acerca del hombre que estaba en aquel momento preparando el negocio con los sacerdotes para venderles a su maestro por unas pocas piezas de plata. Ahora consideremos los sermones de Jesús. Cuando Él habló de alguien personalmente por nombre, fue usualmente solo con bondad. Aún en la historia del hombre rico y Lázaro, Él da el nombre de Lázaro, lo cual sería de gozo para familiares amigos y amigos de alguien que pudiera llamarse así. Caritativamente, Él omite el nombre del pobre hombre rico que murió y fue al infierno, para que no fuese de pronto asociado ese nombre con algún avaro del pueblo. Ningún hermano o hermana suyo podía ser contristado de esta manera, ni avergonzado porque su nombre fuera mencionado en la alegoría de Jesús. A los mismos fariseos, Él les hablaba dura y claramente acerca de su hipocresía y pecado, pero no sabemos que Él nunca haya hablado en forma directa refiriéndose a un fariseo en términos de crítica. Él conocía a muchos de ellos que estaban perdidos y eran malvados e hipócritas y podía llamarlos por su nombre. Pero hasta donde sabemos, Él nunca habló de ellos en forma personal estando ausentes. Cuando María lo ungió con perfume de gran precio, Él la alabó públicamente y dijo: ella ha hecho lo que pudo. A la misma mesa y envuelto en el mismo incidente estaba el perverso, impío, codicioso y traidor Judas, protestando porque el ungüento debía ser vendido y el dinero debía de ser dado a los pobres. Pero Jesús no desenmascaró a Judas. Cuán fácilmente hubiera sido